Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de argumentación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. La idea de hoy es analizar el discurso de un influencer uribista y antipetro llamado Frank Portilla. Este señor se ha hecho famoso en redes sociales por publicar videos con noticias falsas, calumnias, chismes, memes, y varias veces ha sido refutado por portales que se dedican a desenmascarar las noticias falsas. Hoy vamos a analizar un video de este señor que lamentablemente ha sido reproducido en redes sociales miles de veces, y con esto se ha logrado una gran desinformación, y tiene que ver con una noticia que se presentó hace unas 2 semanas de los almacenes ARA, los almacenes Éxito, en un proceso de rebaja de precios. Y lo que hizo este señor fue tergiversar las cosas para tratar de manipular la opinión pública. Vamos a escuchar lo que dijo este señor. Petrista. Bueno, creo que ahí está bien con volumen. Sí. Bueno, ahí ya vamos a ponerle volumen para que escuchemos lo que dijo este señor ahí. Bueno, ahí. Petrista. Vamos a mermarle aquí. Petristas. El narco guerrillero ex convicto ampón engañabobos de Gustavo Petro. Bueno, ahí podemos ver que la primera estrategia que usa el señor es insultar a Gustavo Petro y a sus seguidores, utilizando una serie de adjetivos que claramente son falsos, como el apelativo de narcoguerrillero. Gustavo Petro hace mucho tiempo que dejó la guerrilla, y realmente hemos demostrado que no hay las suficientes evidencias como para decir que el M-19 fue una narcoguerrilla. O sea que ni siquiera hace 33, 34, 35 años esto era verdad. Y en esa medida, este señor empieza diciendo que Petro es narcoguerrillero, lo cual es falso. Después dice que Petro es un ampón, también es falso. De hecho, cuando Petro entrega las armas con el M-19 no tenía ningún proceso en su contra. Dice que es un ex convicto, también es falso, porque Petro, si bien pagó una condena por porte ilegal de armas, de todas maneras, él no se le pudo comprobar un crimen de lesa humanidad, y Petro ni siquiera tuvo que ser ni amnistiado ni indultado. Luego dice que Petro es un dictador. Bueno, si Petro fuera un dictador, pues él no podría hacer estos videos, estaría en la cárcel. En vez de hacer un pacto con Fedegan, los hubiera expropiado, y a lo mejor tendría ya cientos
de falsos positivos, porque recordemos que el uribismo con Álvaro Uribe tuvo en un promedio de un año 800 falsos positivos, y en el gobierno de Petro no hemos visto eso, pero estos son los influencers que siguen gran parte de los uribistas. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de lo que dice aquí este señor Frank Portilla. Bueno, eh, vuelve a demostrar una vez más que sus seguidores son simples bobos útiles. Una horda de borregos. Bueno, él dice que los seguidores de Petro son una horda de borregos. Y realmente hemos visto que entre los seguidores de Petro pues hay de todo. No faltará el que de pronto sí tenga algún comportamiento de esa manera, pero podemos notar que definitivamente la mayoría de los seguidores de Petro no tienen ese comportamiento. Y realmente han criticado las cosas que hay que criticar y han aplaudido las cosas que tienen que aplaudir. La mayoría de los que yo conozco son así, pero él pareciera que se refiere más a los uribistas. Y en esa medida, Petro no sería un engañabobos. Estaría más cerca de ser un engañabobos el mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Vamos a escuchar otro pedacito de lo que dice este señor, pero esta vez vamos a escucharlo de corrido porque ya solucioné el tema aquí que tenía de feedback, para que ustedes vean la clase de influencers que siguen buena parte de los uribistas y de los antipetro en Colombia. Vamos a escuchar. Petristas. El narco guerrillero ex convicto Ampón Engañabobos de Gustavo Petro vuelve a demostrar una vez más que sus seguidores son simples bobos útiles. Una horda de borregos adoctrinados que repiten como loros y aplauden como focas cosas que ni siquiera entienden. Pero más que eso, se nota que no tienen criterio propio ni pensamiento analítico. Pues así como dicen una cosa, dicen otra. El tipo trata de desarrollar un razonamiento inductivo, diciendo que los seguidores de Gustavo Petro no tienen pensamiento analítico, pero me pregunto, ¿en dónde están las pruebas de eso? ¿En qué se basa? ¿Y por qué alguien que supuestamente sí tiene pensamiento analítico sale con estas tonterías? ¿Por qué alguien que utiliza calumnias, insultos, noticias falsas, se cree dueño no solamente de la verdad, sino de un pensamiento analítico? Y acá es increíble el nivel de fanatismo que hay, y realmente si tuviera pensamiento analítico haría videos analíticos, pero estos videos son una parodia mal hecha, una bufonería llena de calumnias, de noticias falsas, de insultos, y él cree que eso es pensamiento analítico. Ahora miren las sandeces que dice acá el señor Frank Portilla, para que ustedes se den cuenta por qué también hay tanto odio hacia el presidente Gustavo Petro, porque se dejan influenciar de este tipo de discursos llenos de odio, de mitomanía, disfrazados de una comedia mal hecha, de una bufonería.
solo porque el líder bruto, iletrado y sin educación se los dice. En pocas palabras, son una secta de ampones delincuentes y vicios. Miren, la señora que se fue a la cárcel por insultar a Francia Márquez dijo menos, porque este señor no solamente está calumniando al presidente Gustavo Petro, sino que está tratando a quienes votamos por Petro o tenemos alguna simpatía como delincuentes también. Tumbarle el canal de YouTube o la cuenta de TikTok a este señor no es muy difícil porque utiliza noticias falsas, porque utiliza ataques personales, utiliza insultos, se cree humorista cuando no llega ni siquiera a ser comediante. A lo sumo llega a hacer un papel de bufonería. Y hasta antes de conocer el discurso de este señor, yo creía que el influencer con más falacias del antipetro o del uribismo era Alejandro Bermeo, pero este señor definitivamente le gana por goleada a Alejandro Bermeo. Alejandro Bermeo por lo menos disimula un poquito más la rabia, el odio, el despecho electoral. Y si ustedes miran en los portales que se especializan en refutar noticias falsas, pueden notar que este señor es el campeón, que tiene un récord de noticias falsas más grande que el mismo Alejandro Bermeo, que casi todos los artículos que hace La Silla Vacía o Colombia Check, esos portales que se especializan en noticias falsas, este señor casi siempre encabeza la lista de noticias falsas y por eso hay que desmentirlo. No se trata de hacerle publicidad, sino de criticar con argumentos y mostrar a este señor cómo engaña a la gente, aparte de que la llena de odio, y no entiendo por qué no lo han denunciado penalmente. Este señor es más peligroso que la señora que insultó a Francia Márquez, porque este señor tiene miles de seguidores y sumado a eso hace ataques más directos y habla con bastantes calumnias. Vamos a escuchar otra parte de lo que dice este influencer. Totalmente descerebrados, porque decir que tienen una neurona es darles un calificativo de demasiada inteligencia. Bueno, ahora resulta que este señor que repite como un loro insultos, calumnias, él sí tiene una conexión neuronal excelente. Es un insulto al estilo de Agustín Laje, que trató a Francia Márquez de mono neuronal. Pero miren, el señor lleva insultando un minuto, ya que es el 20% de su video. Entonces, el tipo repite lo mismo, pero con otras palabras. Es un discurso redundante y se vuelve fastidioso. Hay personas que han dicho que si lo ven en persona lo golpean, pero yo pienso que a alguien con argumentos tan débiles y con unos chistes tan malos, no hay necesidad de golpearlo, simplemente refutándolo y burlándose uno de esto ya es suficiente. Eso no es verdad. Nosotros somos un gobierno coherente, inteligente. Nosotros sí pensamos, no somos adoctrinados. A ver, demuestre que somos adoctrinados, demuéstrelo. El tipo hace una pésima imitación intentando ser irónico, pero solo llega a la bufonería y está diciendo que los que votamos por Petro o tenemos alguna simpatía por este gobierno, nos consideramos inteligentes y que estamos a la defensiva y que hablamos con esa vocecita. Entonces, mire, el tipo caricaturiza de esa manera a la gente que sigue a Petro y esto es sencillamente increíble porque pareciera que está hablando desde los uribistas,
porque los que se podrían caricaturizar así serían más fácil los uribistas, porque ellos realmente sí han montado una secta en torno a Uribe. Lo que es con Uribe es conmigo, por Uribe mato, Uribe es el mejor presidente, duélale a quien le duela, el gran colombiano, Uribe es el sagrado corazón de Jesús. O sea, esa idolatría y esa falta de pensamiento crítico, ese fanatismo, yo solamente en Colombia lo he visto en el uribismo, y eso es algo evidente. Un saludo para las personas que se acaban de conectar. Muy buenos días, Doramí. También para nuestra querida amiga Judy Marcela. Y estamos totalmente de acuerdo. Es bastante fastidioso, pero es importante analizarlo para poder refutarlo y ponerlo en su lugar. Sí, yo pienso que cuando tengamos un video con más de 100 conectados, en algún momento podemos poner un video del tipo y denunciar todos a la vez, y así podemos tumbarle videos y, ¿por qué no?, tumbarle el canal, porque dice demasiadas calumnias. Claro que sí, el 7 de junio hay que marchar. Muchas gracias, Sara, por el comentario. Por aquí un saludo para Navi. Es porque nadie lo ha denunciado, pero yo pienso que el presidente Petro lo debería denunciar, así como denunciaron a la señora que atacó a Francia Márquez, y ese señor está incitando al odio y de cierta manera está haciendo ataques directos. Entonces, es muy fácil que YouTube lo sancione por normas comunitarias, porque él está incitando al odio, está haciendo ataques personales, está haciendo calumnias, porque está diciendo que quienes votamos por Petro somos delincuentes, somos guerrilleros, somos terroristas. Y recuerden ustedes que en Colombia exterminaron un partido político solamente por este estigma de que las personas que tenemos ideología progresista o algo así somos terroristas. Entonces, este tipo de influencers suelen ser bastante peligrosos. Un saludo también para Oscar Cifuentes. Muchas gracias desde Medellín hasta Santiago de Chile. Ahora miren la clase de argumentos que utiliza este señor, para que vean ustedes cómo alguien gana seguidores solo con este tipo de falacias. Se los voy a demostrar solo porque me encanta burlarme en sus bruticas caras. Tenemos que incentivar la producción nacional. Compremos productos nacionales. Las empresas privadas, capitalistas y oligarcas que vienen desde el extranjero solo empobrecen a nuestros productores colombianos. Tenemos que ir a comprar a Ara. Petro nos dijo que las empresas extranjeras ahora sí son buenas. Ahora tenemos que incentivar la compra de los productos importados. ¡Viva Petro! ¿Vieron? Es increíble cómo una persona puede decir tantas tonterías en tan poco tiempo. Pueden ver ustedes que él está tratando de usar la lógica aristotélica, es decir, de probar una contradicción entre lo que se dijo en algún momento y lo que se está diciendo ahora. Y son dos momentos históricos muy diferentes, porque nunca se sataniza una multinacional per se. Cuando se ha satanizado una multinacional es porque ha usado o porque ha sido una multinacional que ha usado estrategias, como se ve en el libro de los sicarios económicos, pero hay veces que el enemigo no se puede derrotar. Dice una frase muy célebre que cuando no puedes derrotar a tu enemigo, únete a él. Y en esa medida,
no podemos tumbar todas las multinacionales que hay en Colombia. Y en esa medida, el gobierno de Petro sabe que no podemos consumir solamente industria nacional. De hecho, Petro propone un modelo mixto en donde se apoye la industria local, pero que cuando se trata de comprarle a multinacionales, que por lo menos los precios no sean muy altos. Y acá este señor trata de atacar la inteligencia de quienes siguen a Petro solo porque existe esa contradicción, como si el ser humano no fuera un ser de paradojas. Y es normal que, digamos, abajo el imperialismo, pero que en algún momento en nuestro video aparezca por ahí una botella de Coca-Cola. Es normal porque el ser humano es un ser de contradicciones. Y es curioso porque entre los mismos votantes de Petro hay muchas contradicciones. Hay unos que se tiran más a la izquierda, otros que se tiran más al centro, otros que pareciera más de centro derecha, pero que están ahí. Y el pacto histórico reúne esas contradicciones, porque el pacto histórico se basa en lo que decía el conservador Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo por lo fundamental. Y en este caso, lo fundamental es entender que así haya alguien de centro izquierda o de izquierda marxista, debe haber algún acuerdo que nos una. Y en medio de ese acuerdo hay unas contradicciones. Y habrán sectores de izquierda marxista que no le compran a multinacionales, que les hacen un boicot. Habrán centros políticos o personas de centro político que no tienen problema con comprarle a multinacionales, pero que les exigen unos buenos precios. Y Petro representa a gente no solamente de la llamada izquierda, sino que Petro también representa gente del centro, incluso de la centroderecha, que no es uribista. Y por eso este señor pretende criticar algo hablando en abstracto, como si todos los que siguen a Petro fueran de izquierda o de izquierda marxista, cuando no es así. Un saludo para la gente que se acaba de conectar y por acá veo que llega un comentario de Judy Marcela. Dice que el equipo de comunicaciones de presidencia en redes parece que no existiera. Hace rato debió ser denunciado este sujeto, así como a ese argentino. Se refiere a Agustín Laje, que aquí también hemos mostrado sus noticias falsas, sus calumnias y sobre todo sus ataques de odio. Y de pronto están pendientes de otras cosas, pero el problema no es dar una opinión o estar en contra del gobierno, es un derecho a hacer oposición, pero hay que hacer una oposición más inteligente, con argumentos, con hechos, no con noticias falsas, con insultos, con calumnias o diciendo que 11 millones de personas somos delincuentes, terroristas, simplemente porque creemos en la propuesta del gobierno de Gustavo Petro. Dorami dice que no le da ni para verlo ni un minuto. Bueno, la verdad es que hace videos cortos, pero son muy irritantes, muy irritables, y es difícil. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para escuchar este tipo de influencers, pero en la era de la posverdad hay que escucharlos para poder darles su merecido. Por acá también llega un comentario de Hugo que dice, pero los precios no bajan. Debe ser que no ha empezado a correr lo que el presidente va a implementar. Bueno, yo sí he notado rebajas en el tomate de aliño, por ejemplo. Recuerden ustedes que hasta hace poco, hasta hace unas semanas, gracias al acuerdo con Fedegan, el gobierno compró 17.000 hectáreas de tierras fértiles para que fueran cultivadas por campesinos. Entonces, si ustedes miran el precio que tenía el tomate de aliño hace unos meses y el que tiene ahora está más barato. Entonces los precios sí están bajando, pero la meta del gobierno de Petro es muy ambiciosa porque él pretende comprar 3 millones de hectáreas y Petro sabe que es muy difícil, pero
ojalá se pueda comprar la mayor cantidad de hectáreas y que esas tierras sean cultivadas para que se incentive la producción nacional y se combata mejor la inflación. Pero acá en el discurso de este señor Portilla también encuentro una reducción al absurdo, porque él pretende establecer una contradicción entre las empresas multinacionales y las empresas nacionales. Y en este mundo ya nos tocó convivir con eso, con que existen empresas multinacionales muy poderosas y que a la gente le gusta comprarle a esas empresas. Empresas como Coca-Cola, que ahorita la poníamos como ejemplo. Y se puede hacer convenios con empresas internacionales, con empresas multinacionales, sin descuidar el apoyo a la industria local, porque la industria local no logra producir todos los productos que necesitamos. Entonces, o sea, se puede lograr un punto de equilibrio entre la industria nacional y las empresas multinacionales de carácter internacional. Un saludo muy especial para FM, que nos dice que este sujeto le salió en TikTok y solo bloqueo. Y yo no le bloqueo porque lo voy a criticar bastante, porque estoy viendo que este tipo de desinformadores cogen mucha fuerza y hay que empezar a tumbar lo que dicen. Muchas gracias, Jorge, por la valoración. Ahí vamos creciendo. Han llegado más de 3.000 personas en los últimos 45 días, así que el proyecto ha crecido mucho. Pues pasamos rápidamente de 8.000 a 11.000 suscriptores. Sí, lamentablemente hay medios que son prepago, como de los Gilinski, como la revista Semana, o medios de los más ricos del país, como el grupo Santo Domingo, Sarmiento, Ardila Lule. O sea, son grupos que defienden las élites tradicionales y que en estos medios, que a pesar de ser aparentemente uribistas y antipetro, hasta en esos medios reconocen que algunos productos han bajado. Muchas gracias de nuevo para ti, Dorami. Jorge dice que él vive en Cartago, Valle del Cauca, y que se ha notado rebajan los precios de algunas verduras y frutas, y también ha visto descuentos en ciertos almacenes. Claro, yo también he notado lo mismo acá en la ciudad de Medellín, y eso se llama un efecto positivo de la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, a propósito de esto, voy a empezar a compartir contenido de la Universidad Nómada en plataformas que he explorado muy poco. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles aquí cómo nos pueden encontrar en otras redes sociales, porque necesitamos llegarle a gente, y ustedes saben que Facebook y YouTube son redes sociales que son sobre todo para personas de cierta edad, que las juventudes están en TikTok, están en Instagram, no tanto en Twitter, Facebook o YouTube. Por ejemplo, en Instagram también vamos a empezar a montar contenido, y acá les quiero compartir en la parte de abajo. Pueden notar ustedes que nos pueden encontrar en Instagram como Universidad Nómada, y ahí está el enlace con el que nos encuentran en Instagram. En Twitter nos encuentran como @nómada Medellín, ahí también está el enlace. Obviamente en YouTube nos pueden encontrar como Universidad Nómada, y también tenemos un número de WhatsApp al que se pueden unir a los 20 grupos que tenemos con todos los cursos. Si están por fuera de Colombia, nos pueden escribir con el indicativo más 57 al número 319-584-0680, y también se pueden unir al canal de respaldo de la Universidad Nómada, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López,
Y lo mismo que en Facebook, también nos pueden encontrar como Universidad Nómada Educación Superior Gratuita. Sigamos analizando lo que dice este tipo, porque es bastante grave la forma como manipula la información y cómo convierte hechos verdaderos en noticias falsas. Posición inteligente. Mi presidente ya trajo otras 230 tiendas de otro país, porque los campesinos colombianos son uribistas. Y como son uribistas, no toca comprarles nada, tienen que morir de hambre. Es increíble esto. O sea, ¿de dónde saca tanta tontería? Yo no he visto a ningún seguidor de Petro decir que los campesinos son uribistas. De pronto los terratenientes, los narcoparamilitares, los narcopolíticos, de pronto sí la mayoría son uribistas, pero yo nunca he visto que algún elemento, algún movimiento político, algún influencer simpatizante de Petro diga que los campesinos son uribistas. Entonces miren, este tipo caricaturiza las cosas y lo peor de todo es ver que miles de personas le creen. Y esto es bastante grave porque son personas que llenan a la gente de odio. Mire lo que pasó en la marcha uribista contra el equipo de Cofradía por el Cambio, en donde agredieron a una muchacha, a un muchacho, les pegaron sombrillazos, patadas, les dañaron los equipos, los celulares, y ese tipo de uribistas que actúan con esa rabia muchas veces influencian en este tipo de falacias como las que defienden estos influencers antipetro y uribistas. Y es increíble la ridiculez, o sea, dice un chiste malo, una mala imitación, tergiversa la realidad y se ríe de manera descarada de sus mismos malos chistes. O sea, yo he aprendido en la teoría del humor que un humorista que se ríe de sus chistes es un mal humorista. Entonces, él mismo se ríe de sus bobadas. Este debe ser de los que en el Facebook se pone automedivierte a sus mismos chistes malos. El clan corrupto de los Char han desangrado al pueblo pobre trabajador de la costa atlántica por los últimos 2200 años. Son los uribistas que tienen desangrado al país con su corrupción y sus almacenes de cadena. Vamos todos a comprar a la Olímpica. Gracias, Almacenes Olímpica. Nuestro líder antes se despiporró y pensó que ustedes eran malos y corruptos, pero ya no, porque van a hacer descuentos por 15 días. Pero después de estos 15 días vuelven a ser corruptos. Pero vamos a ir a comprar almacenes de los Char. Miren, acá está manipulando totalmente la información, la intención. Y es una forma de decir verdades, pero usar mal la ironía para hacer creer que son mentiras. Y acá Petro está aceptando una realidad, que así las tiendas olímpicas sean del clan de los Char, que es un clan uribista, de donde salió Karen Apudinen, la procuradora Cabello y demás, Aida Merlano también. O sea, a pesar de que Petro tiene esa diferencia política con el clan de los Char, él reconoce que hay familias colombianas que mercan con Olímpica y él está invitando a Olímpica a que rebaje precios, que está pensando en el estómago de los colombianos. Y este influencer Portilla ridiculiza esto tratando de encontrar una contradicción en donde realmente no la hay, porque acá lo que está diciendo Petro es cómo esta gente de luchar con Olímpica pueden hacer lo mismo que hizo el Éxito, que hizo Ara, que es pensar también en las familias más vulnerables de Colombia. Entonces, miren, el tipo trata de hacer un chiste malo con esto y lo peor es ver que hay mucha gente que le cree. Han llegado muchos comentarios
interesantísimos. Bueno, no sé si ya había saludado a Ángel René Delgado, un saludo. Por aquí también Edward nos dice que no más RCN, Caracol, City TV, Tiempo, Semana, Espectador, que son medios desinformativos. Sí, claro. Y si les vamos a dar rating, que sea para criticar, como estamos haciendo aquí con Portilla. Gracias por convocar a la marcha. Sí, claro, la rebaja de precios debe ser gradual. Qué bueno que ponga influencer entre comillas. Yo lo pondría como un influencer negativo porque llena a la gente de mentiras, de desinformación, de falacias y de odio. Y se le nota que está herido porque Petro es presidente, o sea, se le nota un ardor en medio de esa risita teatral o pseudo teatral, se nota que está herido. Todavía no acepta que Petro sea presidente y por eso todos los días hace 8 videos para insultar a Petro. Y otra cosa, que él podría escudarse en decir, no, yo estoy haciendo humor, pero eso ni siquiera es humor, porque uno ve los personajes que crea Jaime Garzón, como Godofredo Cínico Caspa, que ese personaje sí sabía usar la ironía. El mismo Aquí Noticias, que también hace un humor político irónico. Aquí Noticias sí sabe hacer humor y sí sabe criticar desde la inteligencia, pero este señor no deja más que hacer un acto que se llama bufonería, que es tratar de ser chistoso, pero terminar siendo ridículo, y la gente no se ríe de lo que él dice, sino que se ríe de él. Y un humorista es quien logra que la gente se ríe de sus chistes y no de él. El uribismo está asustado por la llegada de la Corte Penal Internacional. A propósito de eso, Petro tiene esa reunión. Qué bueno que lo recuerde. Dice que es normal en el uribista que muchos salieron del país por sus políticas y ofenden por defenderlo. Ah, el síndrome de Estocolmo. Qué bueno que viste esa clase que hicimos. Un saludo para Angélica Arias. Sí, yo también tengo canal de la Universidad Noma en Telegram y también tengo un grupo de Signal, pero lamentablemente esas herramientas las utilizo muy poco porque la mayoría de la gente que tengo en la Universidad Noma usa WhatsApp, pero yo no descarto la posibilidad de fortalecer esos grupos de Telegram y de Signal de la Universidad Nómada. Bueno, y mi hijo tiene 10 años y mi hijo no hace ese humor perverso, mi hijo hace un humor bueno y cuando mi hijo saca unas ironías, las saca mejor. Yo creería que es un humor de retraso cognitivo, ni siquiera es humor. Para mí eso es bufonería, ni siquiera llega a ser comedia. Por aquí también está el comentario de Tara. Ah, sí, claro. Sería maravilloso debatir con este tipo porque yo tengo muchas cositas para refutarle a este señor. Sí, y definitivamente hay mucho influencer herido. Sí, claro, espero que me disculpen por haber torturado sus vistas y sus oídos con este influencer, pero había que dedicarle un videito porque ya es demasiada la desinformación y la silla vacía y Colombia Check, que todos los días le dedican artículos a este señor, porque todos los días dice noticias falsas. Imagínense cuando llegue la época electoral, cuando estemos a un mes de la elección de alcaldes, gobernadores, o cuando en 3 años estemos a puertas de una nueva presidencia. Ustedes se imaginan la cantidad de noticias falsas y de calumnias que va a decir este señor. Bueno, y yo no comparto de golpear. O sea, yo pienso que estas personas dicen tantas ridiculeces y tantas falacias que no hay necesidad de atacarles físicamente, porque desde el mero discurso uno los puede volver ropa de trabajo. Lili, muy buenos días. Muchas gracias por la sintonía y espero que te unas a nuestras redes en Facebook, Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita. Ahí está mi WhatsApp también en esa página de Facebook para que estemos en contacto, para que te unas a los grupos de WhatsApp. Sí, realmente
lo más triste no es tanto que la gente lo vea, lo más triste es ver que hay gente que le cree y que cree que está usando una lógica aristotélica perfecta, que cree que está usando la ironía muy bien. A propósito del clan de los Char, sí, es triste que sigan teniendo tanto poder en Barranquilla. Manipulan hasta con el Junior y con la pasión por el fútbol. Un saludo para Francisco. Muchas gracias por la sintonía, por el comentario, por hacer crecer este proyecto. Un saludo para Gak. Dice que este señor Frank Portilla es la evidencia de las políticas de escasa educación en este país, la estupidez y la desinformación. Por eso, acá en la Universidad Nómada tenemos un lema que dice que buscamos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, porque este tipo de personajes no solamente tiene falta de pensamiento crítico, de educación, de memoria histórica, sino que es un reproductor de mentiras y de odios, y por eso es tan delicado el tema. El Lili nos comparte también un interesante comentario que dice que Portilla es un sofisma de distracción para los incautos y dice que su risa es un taladro en mi oído. Sí, espero que me disculpes por torturar tu oído, no era mi intención, pero es también por hacer resistencia a estas falacias en la era de la posverdad. Sí, lamentablemente este señor no entiende cómo funciona la política, ni la economía, ni la historia, ni el lenguaje, ni la ironía, ni el humor. Este señor le vendría muy bien ver todos los personajes que creó Jaime Garzón, para que aprenda a hacer humor político, para que aprenda a hacer humor inteligente, para que aprenda a hacer oposición inteligente. Dice Oscar que tiene entendido que el objetivo es eliminar intermediarios entre campesinos y tiendas, para así los precios disminuyan al comprador y estimule más al campesino. Sí, yo también tengo entendido lo mismo. Lili, muchas gracias por este comentario. Aquí me tienes todo ruborizado. Qué bueno que estés aquí en sintonía. Y bueno, Lili, ya sabes que te espero ahí en los grupos de WhatsApp para que tertuliemos. Mi WhatsApp lo puedes encontrar en esta página de Facebook de Universidad Nómada Educación Superior Gratuita, o también me pueden escribir directamente a mi número de WhatsApp, que se los voy a dar en este momento para las personas que se acaban de conectar a nuestro proyecto y a nuestra transmisión. Por acá también les tengo mi número de WhatsApp para que lo anoten si me quieren escribir directamente sin meterse a la página de Facebook. Si están por fuera de Colombia, me escriben o me llaman con el +57, con el indicativo +57, y me marcan o me agregan al número 319-584-0680 para que allí estemos en contacto, compartamos información, y cuando conozcamos influencers que se dedican a insultar, a calumniar y a desinformar como este señor Portilla, para que les hagamos un especial. Bueno, escuchemos la parte final de lo que dice este señor, que en 5 minutos dice gran cantidad de tonterías. Almacenes Éxito financió la campaña de Duque y han matado al pueblo colombiano de hambre durante los 1200 años de existencia. Son unos oligarcas uribistas capitalistas que han desangrado a los más pobres del país y son socios de Álvaro Uribe Vélez. Los almacenes Éxito, dentro de sus tiendas, tienen hornos crematorios para nuestros jóvenes del estallido social. Dentro de esas tiendas se le han sacado los ojos a los jóvenes revolucionarios. Amigues, nuestro líder nos dijo que ya podemos ir a comprar al Éxito y a la Olímpica. No sacaban ojos ni torturaban gente, era pura mentira. Ellos no son oligarcas, ellos no tienen plata, no dinero. No se lo deja al tendero de la esquina. Ese viejo tiene cara de uribista. Pero los de Almacenes Éxito, ellos sí necesitan plata. Bueno,
Es increíble cómo utiliza la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado de Duque para sacar chistecitos. Y en medio de todo, hay que aceptar con gallardía que aquí el tipo tiene algo de razón. Es decir, en medio de las noticias falsas del paro nacional del 2021, se creó una noticia falsa de que en el éxito de Calipso de Cali estaban asesinando a personas que protestaban al gobierno de Duque y que era como una especie de campo de concentración en el éxito de Calipso. Y varias personas que seguimos a Petro en su momento caímos en la noticia falsa y luego vimos que también de este lado se pueden construir noticias falsas. Esta es la única parte del video en donde el tipo tiene algo de razón, en que caímos en esa noticia falsa, pero la diferencia está en que salimos de esa noticia falsa y aceptamos que caímos en una noticia falsa. En cambio, uno ve que el uribista promedio todavía sigue creyendo en la noticia falsa del collar bomba, que supuestamente lo puso las FARC en la época de Pastrana negociando con la guerrilla de las FARC en el Caguán, y todavía, cuando ya han pasado más de 20 años, todavía hay uribistas que siguen creyendo esa noticia falsa, o siguen creyendo que Gustavo Petro participó en la toma del Palacio de Justicia, otra noticia falsa, o siguen creyendo que a Petro le decían alias el cacas que porque le cagaba la cara a los secuestrados, otra noticia falsa que inventaron hace 5 años y que todavía el uribista promedio se la cree. Entonces, esa es la diferencia. Uno no es tonto por creer una noticia falsa, porque todas las personas hemos caído en noticias falsas porque somos vulnerables y no tenemos siempre los medios para corroborar, pero la tontería se gradúa cuando hay una noticia falsa que es vieja y yo la sigo repitiendo como verdadera. Y esa es la gran diferencia que yo noto acá. Ahora, si fuera verdad esa noticia falsa de que en el éxito de Calipso de Cali torturaban gente y estaban asesinando opositores al gobierno de Duque, eso no sería culpa de la empresa total, o sea, sería culpa de esa sucursal. Y no podríamos satanizar a toda la empresa por eso. Y en esa medida, uno no puede obligar a la gente a que no le compre a los almacenes Éxito. Cada quien es libre si compra en Ara, en Olímpica, en Éxito, en Carulla, en D1 o en la tienda del barrio. Cada quien es libre de comprar donde quiera. Y yo por lo menos tengo varios pecados, que yo soy hincha de un equipo de fútbol que le pertenece a la organización Ardila Lule, organización que ha patrocinado el uribismo y que tiene a Postobón, que ha sido acusada por Mancuso de patrocinar el paramilitarismo. Entonces, que porque yo soy hincha de un equipo de fútbol que fue comprado por un uribista, yo no le voy a echar la culpa al equipo de fútbol. En este caso, pasa lo mismo con el Éxito. Si el Éxito comete algún error o si Olímpica le pertenece al clan de los Char, la culpa no es de la empresa, la culpa es de los dueños de la empresa y uno debe criticar a los dueños de la empresa, no a la empresa como tal, porque al fin y al cabo es un almacén como cualquier otro, es una tienda como cualquier otra. Entonces miren que ese señor trata de encontrar contradicciones en donde realmente no las hay, y hay contradicciones que sí las hay, pero que es normal que en lo humano tengamos esas contradicciones, porque al fin y al cabo somos seres de contradicciones. Por ejemplo, que somos ambientalistas, queremos ser vegetarianos, queremos ser veganos, pero necesitamos la carne como proteína. O sea, tenemos un montón de contradicciones que a veces no podemos resolver. Por aquí veo que han llegado más comentarios, los voy a compartir para que escuchemos la parte final de lo que dice este señor. Lili, muchas gracias por este comentario tan bonito.
y realmente me motiva más a trabajar, a seguir construyendo educación popular, cultura ciudadana, memoria histórica. Y bueno, espero que algún día nos tomemos un café, que aceptes una invitación a que seas panelista de alguno de nuestros espacios y así podamos seguir compartiendo. Julián dice que así como estoy cuestionando a este, que lo haga con los demás, que desacreditan a Uribe, a Paloma. Y créame, Julián, que si hay un influencer, seguidor de Petro, que dice noticias falsas como este señor, que dice calumnias, también lo voy a desacreditar. Julián, le pongo un ejemplo. Varios seguidores de Petro, aparte de haberse comido la noticia falsa del éxito de Calypso, también se han comido la noticia falsa, que es histórica, que es un efecto Mandela, que Uribe fue el que inventó las Convivir, cuando el que creó las Convivir fue César Gaviria con un decreto presidencial. Uribe potenció las Convivir y las Convivir se llenaron de paramilitares. Y ahí viene todo lo que confesó Salvatore Mancuso ante la JEP y lo que ha confesado Don Berna, Jorge 40. Entonces, Julián, a mí no me pesa para nada criticar a la gente de Petro cuando también se equivoca. Yo podría omitir el hecho de que mucha gente cayó en esa noticia falsa del éxito de Calypso, pero no lo omití porque a mí me interesa es fomentar el pensamiento crítico. A mí no me está pagando Petro, yo no creo que Petro sea un caudillo, ni mucho menos un dios. Tampoco quiero que el pacto histórico se vuelva una secta peligrosa, fanática y ciega. Entonces, Julián, si usted mira los más de 1500 videos que tenemos acá, criticamos duramente a todo aquel que falta a la verdad, sin importar su ideología política. Y los errores que ha habido de funcionarios de Petro también los hemos criticado. Criticamos a Liscano por el despilfarro en los televisores y en las plumas de ganso, criticamos el nombramiento de Liscano como ministro de las TIC, criticamos el nombramiento de Corso como embajador en Paraguay, criticamos los lapsus de Irene Vélez, criticamos los gazapos de Susana Boreal, criticamos la borrachera y las estupideces que dijo borracho Alex Flores, porque esto no es una secta, eso es un proyecto de educación popular sin importar la ideología. Puede que éticamente tengamos más cercanía con Petro que con Uribe, porque más que tener simpatía política o ideológica con Petro, en lo personal yo tengo simpatía ética con Petro, porque Petro dejó las armas hace 34 años prácticamente, y desde eso no le encuentro algo cuestionable a Petro. En cambio, Uribe no se ha desmovilizado. Uribe extraditó a los paramilitares, pero a la vez estaban quintuplicando los falsos positivos. Uribe sigue delinquiendo y este tema de soborno y fraude procesal así lo demuestra. Uribe sigue incendiando. Y eso que Uribe se ha moderado un poco desde que Petro es presidente, porque ya Uribe por lo menos no insulta a Petro. Y cuando critican a Cabal, a Paloma, a Uribe, a Miguel Polo Polo es porque dan papaya. Por ejemplo, en estos días yo le aplaudí algo a Paloma Valencia, que ella vio con buenos ojos la visita de Francia Márquez a África, algo que criticó sin argumentos Miguel Polo Polo. Entonces, cuando los uribistas hacen cosas buenas, como en ese caso Paloma Valencia, yo también la aplaudo. Y eso se llama pensamiento crítico, Julián. Estoy de acuerdo con Oscar en que el tipo se pasó porque se está burlando de las víctimas del paro. Pero a pesar de que el tipo se pasó de la raya con eso, tiene razón en que caímos en una noticia falsa. O sea, es la única parte del video en donde yo le doy la razón al tipo. Lili dice que lo del éxito de Calypso generó mucho odio. La verdad sí, y ese es el problema, que el odio no es un buen consejero. Yo prefiero, como decía el profesor Antanas Mocus, la indignación, porque la indignación
nos permite actuar sin tener que matar, sin tener que golpear. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que este uribista antipetro merece ser golpeado, yo no apruebo eso, porque por muy equivocado que esté, no merece ser golpeado. De pronto sí merece ser judicializado porque ha hecho calumnias muy graves. Es decir, que todos los que votamos por Petro somos delincuentes o terroristas. Eso sí es grave. Tan grave como la señora que insultó a Francia Márquez y a la comunidad afrocolombiana, que esa señora sí fue judicializada porque se viralizó en esa marcha uribista. Pero lo de este señor me parece mucho más grave que lo de esa señora, porque este señor tiene un ataque sistemático. Él publica 8 o 10 videos diarios llenos de odio, de mentiras y de noticias falsas, y eso sí es peligroso, mucho más peligroso que esa señora que dijo esas tonterías contra Francia Márquez y contra la comunidad afrocolombiana. Ve, interesante esa comparación que hace Navi, ve, no lo había visto de esa manera. Gracias por este aporte. Sí, yo cuando veo que el hombre se ríe, yo veo que está asustado y que tiene despecho electoral, o sea, como lo tiene Alejandro Bermeo, Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal, que ya dice que ella va a ser presidente de Colombia en el 2026. Sí, bueno, hay que analizar ese, yo ese todavía no lo he analizado. Sí, claro, somos falibles. Gracias Lili por seguir en sintonía, es un placer que nos acompañes. Y claro, yo pienso que superar la maldad del 82 es muy difícil, porque Gaviria sí creó ese decreto, con sus políticas indujo a que se quebraran muchas empresas nacionales, con el tema de Pablo Escobar tapó muchas cosas, nos quitaron la energía en esa época del racionamiento, pero yo sí pienso que superar la maldad de Uribe Vélez es muy difícil. Sí, porque este canal, por fortuna, no ha perdido los estribos. Este canal critica lo que tiene que criticar y por fortuna tenemos esa libertad editorial. Y así hagamos parte del Directorio Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales, no por eso, como diría el señor Diego Santos, somos unas bodegas fanáticas del pacto histórico. No, para nada, no, no tenemos vinculación con el pacto histórico y el pacto histórico tampoco nos presionaría para que tengamos una línea editorial estricta y que se arrodille al gobierno de turno. No, así no funciona el pacto histórico, por fortuna. Y el día que el pacto histórico funcione así, toca renunciar a darle cualquier voto. Exacto. Lo que hacemos en la Universidad Nómada es hacer cursos del conflicto armado colombiano, basado en el libro que publicamos con la Universidad Católica de Cali, que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, en hacer cursos de historia de Colombia desde las toponimias, en hacer cursos de pensamiento crítico, de argumentación, de geopolítica, de literatura, pero siempre desde la libertad de pensamiento. Tú la tienes totalmente clara, Lili. Por aquí, Lili me hace una pregunta muy interesante. ¿Qué opinión tengo de las cortinas de humo de la oposición inconsciente? Uy, excelente pregunta. Es una forma de disimular su despecho electoral y también es una forma de atacar un gobierno que ha cometido errores muy mínimos, muy normales. Como el gobierno de Gustavo Petro no ha cometido Operación Orión, falso desmonte del paramilitarismo, falsos positivos,
política, parapolítica, zonas francas, agroingresos, robo seguro, Reficar. Como el gobierno de Petro no ha cometido errores tan escandalosos como los gobiernos uribistas, por eso les toca crear contenido con noticias falsas como las que hace este señor Frank Portilla. Y en esa medida no les queda más camino que falsificar la realidad para poder atacar a Petro, que el gobierno de Petro sí ha cometido errores, pero errores muy mínimos, no como los quieren hacer ver estos influencers. Totalmente de acuerdo con Angélica, hay que tener cuidado, que haya indignación pero sin odio, como diría el maestro Antanas Mocus. Sí, qué buena pregunta la que hace Navi, yo también me pregunto lo mismo. Vamos a escuchar la parte final de lo que dijo este influencer, que por el solo hecho de tildar a Petro de ampón, de narcoguerrillero y de otras cosas más, Petro lo podría denunciar por calumnia, por injuria. Ay, cositas brutas. Así se burla de nosotros. Los uribistas no han entendido que lo importante es que bajaron los precios de los alimentos. Feliz. Miren, es increíble que alguien solo por despecho electoral, por fanatismo, por desconocimiento, le parezca malo que rebajen los precios de los alimentos. O sea, es increíble que él se burle de un movimiento político que piensa en el pueblo y que no le gusta la inflación. O sea, hasta ese nivel de posverdad nos ha llevado este odio, y uno cómo se va a burlar así de que menos gente muera de hambre en Colombia, o de que las familias estratos 1, 2 y 3 tengan mejor comidita. O sea, miren hasta dónde llega el fanatismo de esta gente, y les va a tocar sufrir mucho porque no van a tumbar a Petro como lo pretendía aquel coronel retirado, no van a darle el golpe blando, así lo quieran, y por fortuna, legalmente en Colombia no existe la revocatoria de mandato a presidente, o sea que les va a tocar mamarse 3 años y 2 meses más al gobierno que tanto odian, al gobierno que tratan de dictadura pero que los deja hablar. Este tipo, en una dictadura de esas del Medio Oriente, ya lo hubieran asesinado. Solo con un videito de estos lo hubieran asesinado. Y ahí se atreve a decir que Petro es narcoguerrillero, ampón, dictador, engañatontos. O sea, se atreve a insultar así al presidente de la República. Y miren que el tipo no aporta lo más mínimo, no hace buen humor, eso ni siquiera es humor, no dice cosas verdaderas. En lo único que acertó fue que en algún momento caímos en una noticia falsa en el 2021 con el tema del éxito de Calypso en Cali. De resto no ha dicho nada sensato. La verdad, la primera vez que lo vi, ni rabia me dio, o sea, me dio fue risa. O sea, yo me estaba burlando de él. O sea, yo dije, ¿cómo puede existir alguien tan ridículo y con esa risita manipuladora y con esa ironía mal manejada, con esos insultos que ni siquiera alguien de la primaria hace? Sí, la verdad que es un tipo irritante, pero había que denunciarlo, había que refutarlo. Eh, Repito, no le estamos haciendo publicidad. Antes le estamos compartiendo a la gente hasta dónde cae el despecho electoral, el fanatismo uribista, el fanatismo antipetro, y son personas que terminan hasta preocupándolo a uno porque pareciera que su salud mental no está muy bien. Ni siquiera el uribismo, con tanto daño que nos ha hecho en 20 años, causa tanto odio como el que les causa Petro a estas personas. Porque cuando yo hablo de Uribe, trato de no decirle narcoparamilitar, que en efecto lo es, trato de no decirle genocida, que en efecto lo es, solo para que no se note que tengo odio.
sino para que se note más bien indignación. Por eso trato de decirle el expresidente Uribe, pero hablando con hechos y con críticas, no de esta manera tan baja y tan llena de bufonería. Yo había dicho en un video que hice sobre Agustín Laje y Alejandro Bermeo que era el video con más retraso mental. Pero cuando vi este video y conocí a este influencer, yo dije, si hay alguien que puede superar en tontería a Agustín Laje y a Alejandro Bermeo, y lo encontré, porque este tipo sí raya en el absurdo de la estupidez. Sí, y este tipo se indigna y se burla que porque los precios de los alimentos están bajando, pero con los 6.402 falsos positivos, ahí sí ríe como tonto y dice que la democracia de Uribe, que la seguridad democrática de Uribe. O sea, ojalá como se indigna que porque los precios bajan o porque hemos tenido contradicciones normales, porque en la vida política hay muchas contradicciones, como las que hablamos ahora, que puede que no nos caiga bien Coca-Cola, pero que nos toque comprar un cereal de Coca-Cola o de Postobón, nos toque comprar algún producto de Coca-Cola o Postobón porque no hay más quien lo venda. Hay un tipo que con los escándalos del uribismo no hace lo mismo, o sea, no se indigna con esas contradicciones del uribismo. El uribista pobre, que es una contradicción de síndrome de Estocolmo, con esa contradicción sí no se indigna. Un saludo para Mariela Seguro. Como tu apellido lo dice, seguro que sí. O sea, seguro que esto no es humor, no es comedia, no es teatro, no es un monólogo inteligente. Es una bufonería, porque si ustedes buscan el diccionario de la Real Academia, un bufón en nuestro sentido actual, no en el sentido medieval, es aquella persona que se cree chistosa, pero que solamente hace el ridículo y que por eso la gente se lo goza. Y como dices tú, este tipo de personas solamente crean ideas fanáticas, incautan a personas y les privan de un pensamiento crítico. O sea, yo no me quiero imaginar un influencer de estos en la época que estaban exterminando la Unión Patriótica. O sea, qué peligro una persona de estas. Oscar, me parece muy bien porque una cosa es votar por Petro y otra cosa es ser fanático de Petro. Totalmente de acuerdo. Y es evidente que la fiscalía, en vez de acusar e investigar, está siendo defensora de Uribe y que lamentablemente los grupos económicos, la prensa tradicional como Semana, RCN, Caracol y demás, y esas entidades que deberían velar por el pueblo y por el Estado, están velando por el uribismo y por su impunidad, como la Fiscalía y la Procuraduría, como revisando el tema de la audiencia de Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de soborno y también por el presunto delito de fraude procesal. Angélica dice que ese personaje no come, vive del aire, por eso se burla. Sí, es increíble que alguien, solo por atacar un gobierno que no le gusta, por un despecho electoral, se burle de que los precios estén bajando. O sea, es increíble el fanatismo de estas personas. Gabriel dice que en la reforma a la salud debe incluirse implantación de nuevas neuronas para personas de la oposición. Bueno, este ha sido un chiste fino. Este chiste sí fue bueno. Claro, y hay que plantearlo cuando se haga el segundo debate en el Congreso de la reforma a la salud. Vamos a escuchar la parte final de lo que dijo este patético personaje, porque a veces pareciera que esto no es un ser, entre comillas, común y corriente, pareciera que es un personaje teatral, bufón y mal creado. Licitaciones a Tembados descubrieron que los supermercados de cadena y de grandes superficies realizan promociones en todos sus aniversarios cada año. Y a menos de que usted vaya a comprar todo el mercado de los siguientes 4 años en los últimos 30 días,
esas promociones solo van a durar más o menos un poco más de un mes. Hombre, pero existen los alimentos no perecederos y en Estados Unidos hay gente que tiene búnkeres llenos de comida porque les da miedo el bancario mundial. Entonces, no sería descabellado aprovechar las promociones mensuales de estos almacenes y uno podría comprar alimentos no perecederos durante un mes y así le puede dar un año o varios años, así que no es tan descabellado. Y puede que estos almacenes solamente rebajen un mes, pero es mejor que rebajen un mes a que no rebajen nunca. Así las cosas, mis queridas cositas brutas del petrismo. Mis queridas cositas brutas del petrismo. ¿Cómo se puede decir tantas mentiras en una sola frase? Una ironía mal manejada. Y algo bruto es algo lento para entender, es algo fanático. Y precisamente por eso tenemos contradicciones, porque entendemos que la política y la vida son dinámicas. En el 2010 creíamos que Juan Manuel Santos era Uribe 3 y Santos terminó dividiendo el uribismo y haciéndole un favor a Colombia y haciendo un proceso de paz más o menos digno con las FARC. Entonces, una persona bruta o que tiene actitudes brutas es aquella que es testaruda, que es lenta para entender. Y este señor en estos 5 minutos ha demostrado que es lento para entender que en la política son normales las contradicciones, entender que todas las personas por X o Y razón hemos caído en noticias falsas, para entender que Petro puede criticar el imperialismo de una empresa, pero a su vez puede solicitarle a esta empresa que no ponga precios tan altos y que eso es lo que hace un demócrata, pero él dice que las personas que siguen a Petro son cositas brutas y con ese tirito repite como Lord para que con la manipulación gebeliana y neonazi la gente crea que es que los que son brutos son los que hemos votado por Petro y no los que han votado por un gobierno con 6.402 falsos positivos, con parapolítica, con gispolítica, con chuzadas del DAS, con agroingreso robo seguro, con el desfalco de Reficar, con el escándalo de la ñeñe política, el escándalo de Memo Fantasma y Marta Lucía Ramírez, el escándalo de los paraísos fiscales en Pandora Papers y Panama Papers, el escándalo de Odebrecht que salpicó a Juan Manuel Santos y a Oscar Iván Zuluaga por igual, o los escándalos del robo a las víctimas de La Paz, o el escándalo de los 70.000 millones de pesos que se robaron en Mintic con la uribista del clan de los Char, Karen Abudinen, algo que está impune. Entonces, podríamos decir que los que realmente parecieran brutos y ser unas cositas brutas son los que son cómplices de ese terrorismo y que votaron por Fico y por Rodolfo Hernández cuando Fico tiene escándalos con la oficina de Envigado y cuando Rodolfo Hernández ya fue sancionado y no puede ejercer cargos públicos ni hacer política durante 14 años. Un señor con esa edad, ella prácticamente murió políticamente y ese era el señor presidente que nos iban a imponer, que nos iba a imponer hasta estado de conmoción interior solo por ese odio irracional contra Gustavo Petro, que desde que dejó las armas no hay nada que decir de él, no hay que criticarlo por cosas graves porque no ha habido falsos positivos, ni chuzadas del DAS, ni chuzadas a opositores, ni cosas raras como las que tuvo el uribismo en sus años de gobierno o más bien de dictadura. Y aquí termina esta bufonería. Espero que me disculpen por haber torturado sus ojos y sus oídos, pero había que refutar a este señor en la clase de argumentación.
Sigan así, no me decepcionan. Claro que seguiremos así, seguiremos siendo críticos, seguiremos siendo analíticos, seguiremos refutando a influencers que digan calumnias, mentiras, insultos, que no sepan hacer humor, que sus chistes sean tan malos que ellos mismos tengan que reírse. Y claro que seguiremos así y claro que te vamos a complacer y no te vamos a decepcionar, señor Portilla. Un saludo para Cristian F. Largo, que claro, hay gente que lo sigue, que le cree, que lo comparte, que lo replica. Y así de mal estamos en Colombia, que tipos como estos son considerados influencers, críticos y de pensamiento analítico, como él mismo se considera un pensador analítico. O sea, es increíble. Pero esos son los influencers, esos son los gurús del uribismo, y con esos gurús quieren montar a María Fernanda Cabal a la presidencia en el 2026. Ya se imaginarán ustedes esos debates presidenciales con María Fernanda Cabal, sacando ideas neonazis, neofascistas, falangistas, ideas retrógradas y del calibre de las que dice el señor Portilla. Bueno, Hugo se irritó con este señor, pero no, tranquilo, tranquilo, que ya esos 5 minutos de tortura se acabaron. Llevamos un video de 1 hora con 16 y solamente, miren, llevamos 1 hora con 16 y solamente le dedicamos 5 minutos al video de ese señor, 5 minutos, y solo con eso ya Hugo se desconectó. O sea, Hugo no soportó tanta imbecilidad. Oscar, muchas gracias por interesarse en este libro. Bueno, ese libro de la falsa independencia va a salir su segunda edición. O sea, lo que yo estaba presentando en la Unión era la primera edición, pero para la época de la efeméride de la batalla de Boyacá va a salir la segunda edición. Y quienes quieran que yo les mande por WhatsApp o por correo electrónico ese libro, yo voy a obsequiar la primera edición de ese libro de manera digital. Me pueden escribir a ese número que están viendo en la parte de abajo de la pantalla, más 57 319 584 0680. Repito, 319 584 0680. Quienes quieran tener ese libro de la falsa independencia, el último libro que escribí y que ya va a salir la segunda edición, me pueden escribir ahí, yo se los obsequio digital, porque la idea con el libro no es conseguir dinero, sino crear conciencia histórica y combatir la conciencia histérica. Así que ya saben, me pueden escribir ahí para que yo les pueda obsequiar el libro. Sí, yo por eso no lo he tratado de refutar ni en TikTok ni en YouTube, para que no me bloquee y poder seguir riéndome de él. Porque la verdad yo sí me reí mucho de tanta sandez. Uy, ¿saben qué? Cuando se cumpla un año del triunfo de Gustavo Petro o un año de la posesión de Gustavo Petro, aguanta sacar una lloratón uribista, o sea, analizar todos los videos que hicieron los uribistas cuando ganó Petro, el pastor Osvaldo, Agustín Laje, Alejandro Bermeo, Vanessa Vallejo, Frank Portilla. ¿Cómo lloraron ese día cuando ganó Petro? Sí, sería muy interesante. Bueno, y acá en este canal, señora María Inés, no apoyamos las bodegas, ni de Petro, ni antipetro, ni de Uribe, ni anti-Uribe, ni a favor de Trump, ni en contra de Trump.
porque las bodegas no le hacen bien a la democracia ni al pensamiento crítico. Aquí refutamos todas las bodegas. Por eso aquí también hemos criticado las noticias falsas en las que han caído seguidores de Petro. Así que, señora, gracias por el comentario. Sí, es que él publica entre 8 y 10 videos diarios y en todos menciona a Petro y a Francia Márquez. Entonces dice, el narcoguerrillero de Petro, tal cosa, y manipula. Entonces dice, el narcoguerrillero de Petro fue a botar plata a Portugal, la vicepresimensa Francia Márquez fue a África a botar plata. O sea, sí, el tipo publica por ahí 8 o 10 videos cortos y todos pasan de 1000 vistas y todos son insultos, desinformaciones, ataques personales, memes, y eso es lo que le gusta al uribista promedio. Sí, lamentablemente María Fernanda Cabal sigue con su guerra contra el comunismo, con su guerra macartista. María Fernanda Cabal sigue en la Guerra Fría. O sea, qué miedo. Yo les digo aquí sinceramente, qué miedo esa señora en la presidencia de la República. Qué miedo, porque yo creo que con esa señora los falsos positivos se triplicarían. Si con Uribe tuvimos 6.000, con esa señora tenemos 18.000 falsos positivos. Qué miedo con una señora. Esa señora sería una dictadura brava. Por eso hay que hacer campaña en contra de Cabal de una vez, porque esa señora es un peligro para nuestra sociedad, para nuestra democracia. Claro que sí. Como decía el terrorista de Estado que asesinó a los magistrados, que dio la orden de asesinar a los magistrados, Plazas Vega, a defender la democracia, maestro. Pero aquí vamos a defender la democracia con argumentos, no matando magistrados o desapareciendo magistrados para borrar expedientes de las torturas del terrorismo de Estado de Turbay Ayala, de las 30.000 denuncias que había por violencia del terrorismo de Estado de Turbay Ayala. Sí, también hay que hacerle un especial a Vicky Dávila. Lili, qué rico que estés conectada todavía. Sí, es increíble que estas bodegas meten pánico económico y les da rabia que los alimentos estén rebajando. Es increíble, solo porque odian al gobierno de Petro. Para el 2026, muchos de esos personajes estarán investigados o en la cárcel. Sí, probablemente. Esperemos que Uribe sea el primer encarcelado de estas bodegas, porque hasta el mismo Uribe ha sido bodega también. Sí, solo hay que leer un poquito y tener un poquito de sentido común. O sea, ¿a quién en sus cabales, en sus estribos, sin perder sus estribos, a quién se le ocurre burlarse que porque los alimentos están rebajando? O sea, solo por atacar un gobierno que no me gusta y porque tengo despecho electoral hace casi un año. Es increíble. O sea, el tipo se burló hasta de que los precios estén bajando. Es increíble. Hemos llegado al momento de las conclusiones. Después de analizar las tonterías de Frank Portilla durante 5 minutos, o sea, un video de 5 minutos nos dio para sacar una clase de 1 hora y media. Esa es la magia y la mafia del pensamiento crítico, de la memoria histórica y del análisis riguroso del discurso. Yo tengo 3 conclusiones. La primera, no hay que cancelar, bloquear, insultar, golpear a esos personajes. Sus argumentos son tan pobres, sus falacias son tan evidentes, sus noticias falsas son tan fáciles de refutar que no hay necesidad de bloquearles, de insultarles, de pegarles. Solo basta con ponerlos, ridiculizarlos y mostrar la realidad de las cosas. Y en medio de todo, el personajillo este, así sea usando mala ironía, dijo algunas verdades. Que los Char son un clan mafioso, que el uribista le ha hecho mucho daño, el uribismo le ha hecho mucho daño al país. O sea, en medio de su ironía dijo algo de verdad. Y que los precios de los alimentos en los últimos meses están rebajando gracias a la reforma agraria de Gustavo Petro, gracias a que se compraron a Fedegan 17.000 hectáreas y que esas hectáreas son tierras fértiles que están produciendo alimentos, y por eso yo ponía el ejemplo del tomate de aliño que considerablemente rebajó su precio en los últimos meses. Segunda conclusión, vamos a hacer más videos como este.
reaccionando a esas bodegas, no solamente del uribismo o el antipetro, sino también a las bodegas que le hacen daño al pacto histórico, porque hay bodegas que lamentablemente hacen lo mismo que estos uribistas y tenemos que hacer un pensamiento inteligente, más allá de nuestra ética, de nuestra ideología o de que el uribismo le haya hecho mucho daño al país. O sea, no hay que hacer lo mismo que hace Portilla. Yo por eso, la única crítica que yo le hice fuerte a la serie Matarife fue que se excedían adjetivos. Y puede que los adjetivos sean verdaderos en algunos casos, pero cuando yo le digo mucho a Álvaro Uribe, el genocida narcoparamilitar asesino, yo pienso que tanto adjetivo evidencia no solamente una especie de odio, sino que puede quitarle credibilidad a un documental que tiene 357 evidencias. O sea, si yo tengo 357 evidencias para mostrar que Uribe tiene vínculos con el cartel de Medellín, narcotraficante 82, que Uribe tuvo que ver con los paramilitares en la época de las Convivir, que Uribe está a puertas de ir a juicio. O sea, yo no necesito insultar a Uribe ni acumularle adjetivos, porque eso sería replicar las bodegas como este señor Frank Portilla. Definitivamente el uribismo y Uribe han cometido tantos errores que ni siquiera hay que insultarles para ponerles en su sitio. Y la última conclusión, hoy más que nunca hay que unir los medios alternativos, comunitarios y digitales. Hoy más que nunca hay que seguir predicando el libre pensamiento, evitar que el pacto histórico se vuelva una secta como el uribismo, evitar que Petro se vuelva un caudillo, no aplaudirle todo al gobierno de Petro, seguir criticando las liscanadas, las corsadas, las borealeadas, las borracheras de las floradas, seguir criticando los errores como el de la señora que fue nombrada en el ICBF, seguir criticando los excesos de autoridad si los hay, como en el caso que se está investigando de Sarabia, porque solo así podemos hacerle un bien al gobierno de Petro, porque con la crítica basada, rigurosa e inteligente, podemos lograr que este gobierno corrija los defectos que tiene y que no caiga en la secta uribista. O sea, que el pacto histórico no se vuelva una secta en donde salgan a decir los seguidores de Petro, lo que es con Petro es conmigo, Petro es el Sagrado Corazón, Petro es un Dios, Petro no se equivoca, respete a Petro. O sea, que no caigamos en ese fanatismo por Petro, porque es que no votamos por Petro, votamos por una ética, por un plan de gobierno que ya se volvió Plan Nacional de Desarrollo, votamos por 35 reformas y quien quiera que sea que las continúe, llámese Camilo Romero o como se llame, el que continúe las 35 reformas de Petro, hay que apoyarle, porque no votamos por un caudillo. Y muchos de los que votamos por Petro en el 2018, 2022, pues en 2010 hayamos votado, porque en este caso hay muchos que votamos por ideas, no por caudillos. Y hoy más que nunca seguiremos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Muchas gracias a la gente que se quedó hasta el final, gracias a la tienda de las velas, gracias a Cindy Christopher, les agradezco mucho que tengan esa conciencia de que hay muchas bodegas a las que les pagan por mentir, pero vamos a desenmascararlas a todas.
Gracias por leer ustedes, gracias por quedarse hasta el final. Exacto, Ariel la tiene clara, o sea, votamos un proyecto político. El día que Petro no representa ese proyecto político, le quitamos los afectos a Petro. O si alguien del pacto histórico que reemplace a Petro no está haciendo lo que es y no está apuntando a las 35 reformas, ese día se nos puede salir. Muchas gracias, Alicia, gracias a Ángel, gracias a Ariel, gracias Gabriel, gracias La Tienda, gracias Cindy, gracias Lili por quedarte hasta el final. Espero tu mensajito en WhatsApp para que algún día cuadremos una tertulia, porque veo que te gusta mucho estos temas. Gracias a Cristian, gracias a Gloria. Bueno, María Inés también dejó por aquí su mensaje, a Oscar, a Hugo, a Cristian, a Angélica, también la gente que se con el principio, por aquí, gracias a Navi, muchas gracias también a Julián Valencia, que nos dice que critiquemos también a las bodegas que siguen a Petro. Pues realmente lo vamos a hacer porque de eso se trata, de ser ecuánimes. Gracias a Doray, que comentó mucho al principio, a Tara Cortés, que también comentó mucho, a Eduardo Paz, a Jorge Osorio, a Judy Marcela, a FM y a la gente que comentó hace ratísimo, pero que de pronto todavía está en línea, a Sara Martínez y a la gente que nos ve en silencio, que seguramente puede que por privado nos mande algún comentario, a la gente que nos va a ver en diferido en nuestras diferentes plataformas. Lili, un besito para ti, un abrazo muy grande desde Medellín hasta donde estés. De nuevo, gracias a Ángela, Alicia. Un saludo para Angora Mulek. Gracias a Rosario Gómez. Y recuerden cuáles son todas nuestras redes sociales para que también nos sigan ahí. Recuerden ustedes que aquí tenemos varias redes sociales en donde apenas estamos creciendo. Recuerden ustedes que en Facebook nos encuentran como Universidad Nómada Educación Superior Gratuita y que también nos encuentran como Wilmer Alberto Zuleta López en Facebook, y que el canal de respaldo de la Universidad Nómada, para que se unan ahí, en donde están algunos videos que acá nos han eliminado, el canal de respaldo es Wilmer Alberto Zuleta López, también en YouTube, y que además también tenemos un espacio en Instagram, porque también vamos a empezar a montar videos en Instagram, en Twitter, para que estén pendientes. Vamos a tratar de darle fuerza a esto. En Instagram también nos encuentran como Universidad Nómada y en Twitter nos encuentran como @nómada Medellín en Twitter, que también vamos a montar cositas. Vamos a ver si creamos un canal de Twitch, una cuenta de TikTok para la Universidad Nómada y reactivar los grupos de Telegram y de Signal para que sigamos llegando a más personas. Dice Angora Mulek que somos el premio, son las que, bueno, no sé este comentario que tiene que ver con el tema de hoy, pero bueno, también un saludo de buenos días a María. Llegaste tarde, pero aquí quedó grabado la hora 34 minutos. Más vale tarde que nunca, como dice la frase de cajón. Voy a seguir haciendo videos como este para seguir tumbando esas mentiras. Tengo pendiente sobre el tema de Arabia. También tengo un tema pendiente sobre la sanción de 14 años para Rodolfo Hernández. Y también tengo un tema pendiente de volver a analizar la bodega Alejandro Bermeo, que esa bodega
es otra de las más mentirosas del lado del uribismo. Gracias, Cristian. Nos veremos más tarde con más contenido de la Universidad Nómada. Esperen más sorpresas porque hay muchos temas que tenemos en el tintero. Les envío un abrazo muy fuerte y hasta pronto.